¿Cómo sé si mi hijo tiene TDAH? Soy mamá de 3 hijos y el menor pues sí actuaba un poquito diferente a sus hermanos. Obviamente todos los niños son diferentes, pero en casa empezamos a notar que él era un poquito más enojado, un poquito más impulsivo, se frustraba demasiado rápido, pero siempre hay que poner atención. O sea, si tú entiendes bien a tu hijo desde adentro, tú te vas a dar cuenta de que no es culpa de él. ¿Cuáles serían los principales cambios que tendría que hacer en los hábitos de los niños un papá para ayudar a su hijo con su trastorno de déficit de atención? Cuando logramos tener un balance y que su cuerpo trabajara de manera óptima, el cerebro empezó a responder increíblemente. ¿Qué haces como papá si crees o si sabes que tu hijo tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Darse cuenta para poder ayudar a tu hijo en una edad temprana y que no se genere un problema en la edad adulta. Cuando ellos están mucho en pantalla, su cerebro está trabajando todo el tiempo y más si lo hacen antes de ir a dormir, no descansan. Más que a otros niños les afecta muchísimo más. Una mente súper brillante que no para. Inventan, hacen cosas extraordinarias que a uno ni siquiera se le ocurriría. Que tu hijo es muy difícil y que si a él no vas con un psiquiatra y no le das medicina, él no va a salir adelante en la escuela. ¿Pueden los adultos tener también trastorno de déficit de atención, no solo los niños? Al no ser tratados como niños, se les hizo, como te digo, una bola de nieve con muchos problemas. Ellos tienen una imaginación muy grande, pero acoplarse al sistema se les hace un poco difícil. ¿Cuáles son los alimentos que en este caso pueden incrementar la propensión al TDA? Por ejemplo, bienvenidos a un nuevo episodio de Imparables Podcast. Estoy con una experta extraordinaria, ella se llama Tel Mandino y ella es experta en un tema que para mí es muy importante. Es el TDAH. Gracias por estar aquí, Telma hermosa. Estoy muy contento por tener esta entrevista con una mujer tan especial como tú. Gracias, Esper, por la invitación. Yo también feliz de estar aquí compartiendo pues este tema que es tan interesante. Me encanta. A ver, platícanos, ¿qué es el TDAH? Bueno, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y pues es un trastorno que muchas veces la gente lo confunde con problemas de mala crianza o es un niño muy perezoso o es un niño muy mal educado, pero la verdad, y también la gente dice, está de moda, todos lo tienen. Pero la verdad que es algo un poquito más complejo. Es un trastorno que si no es tratado en la edad de la niñez, puede llegar a afectar mucho el tema de salud mental en la edad adulta. Y bueno, todo lo que yo he aprendido con mi hijo, me he dado cuenta de que sí, conozco gente muy cercana que pues fueron diagnosticados de adultos. Wow. Y al no ser tratados, pues ha sido como una bola de nieve que ha crecido en temas de autoestima baja, depresiones y muchas cosas en relación a salud mental que les han dado pues mala calidad de vida realmente y al final pues es importante tratarlo desde niños. Wow, totalmente. ¿Cómo sé si mi hijo tiene TDAH? Mira, en mi caso... Le dicen TDA también, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Y el H es solo con hiperactividad. ¿Es diferente TDA que TDAH? Bueno, actualmente el nombre que se le ha dado es TDAH. Ya. Y hay 3 tipos, ¿no? Con hiperactividad, sin hiperactividad y combinado. Entonces, okay. Pero el nombre oficial es TDAH. Ok, pero le dicen también mucho TDA, ¿no? Mucho TDA, pero sí. Actualmente sí ya TDAH. Tiene ese nombre, sí. Entonces, ¿Cómo sé si mi hijo tiene TDAH? Mira, te voy a contar en mi caso. Mi hijo, soy mamá de 3 hijos, y el menor pues sí actuaba un poquito diferente a sus hermanos. Obviamente todos los niños son diferentes, pero nosotros en casa empezamos a notar que él era un poquito más enojado, un poquito más impulsivo, se frustraba demasiado rápido y fueron como cositas. Al principio decíamos, bueno, tiene de dónde salir, en la casa hay gente enojada, en la familia y todo, ¿no? Entonces uno empieza a pensar así, ¿no? Que no pasa nada, pero siempre hay que poner atención. Y él luego empezó la escuela y en la escuela empezamos a tener, pues, de repente nos decían, no, que no quiere hacer las cosas, no obedece, o tira los lápices, mucha impulsividad. Entonces ahí fue cuando lo discutimos con mi esposo y dijimos, hay que hacer algo, hay que hacerle un análisis a ver qué es lo que está pasando en él. Y le hicimos un análisis. Fue algo interesante porque sí fue bien detallado. Lo tuvieron a él como 5 días haciéndole análisis, preguntándole. Nos preguntaron a nosotros, investigaron un poquito en la escuela. Y al final, nosotros con mi esposo llegamos al consultorio de la psicóloga y nos dijo, bueno, su hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y yo me quedé como, o sea, lo había escuchado el TDA, pero
sí, no me interesa, pues no le ponía atención. En ese momento le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con su impulsividad y su enojo? Y me dijo, muchísimo, porque está relacionado con una disregulación emocional que los niños en este caso generan al tener este trastorno. Me quedé en la luna. No me explicó mucho, no fue muy detallista. Salí de esa consulta con un diagnóstico, con un informe como de 50 páginas y con muchas dudas y con una cita, que fue el siguiente paso que ella me dijo, bueno, tienes que tener terapia, tienes que tener una cita con una psicóloga y una terapia conductual. Y eso fue todo el tratamiento que ella me dijo que teníamos que ver, como si el TDAH fuera algo solo conductual, o sea, los síntomas solo de conducta, y no es así. Wow. Qué importante, y quiero profundizar un poquito más en eso. Dame las 3 principales señales que tiene un niño con TDAH. Ellos son impulsivos, no controlan los impulsos, o sea, no tienen filtro y no controlan impulsos. Si él quiere tirarse encima tuyo, se tira, te abraza. Y obviamente cuando están enojados tampoco controlan impulsos y eso los lleva a tener muchos problemas, a tener pocos amigos. También tienen hiperactividad y obviamente la falta de concentración. Son muy inteligentes, pero no se concentran. Al hacer tareas están como, pasa una mosca y se fueron. Y bueno, entonces es muy difícil en la escuela, porque claro, la escuela está hecha para niños neurotípicos, que es un ambiente donde tienes que poner atención, hacer tus labores, pero ellos están pensando en todo. Entonces eso les trae muchos problemas, porque obviamente no encajan en esa estructura que hay de las escuelas. Wow. Es complejo y realmente puede tratarse. Sí. Nosotros cuando salimos de ahí, bueno, yo llegué a casa y dije, bueno, ¿y qué va? O sea, ¿solo terapia? Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué haces como papá si crees o si sabes que tu hijo tiene trastorno de déficit de atención y Sales muy confundido. La verdad es que yo no sabía ni por dónde empezar. Al ver ese informe de 50 páginas dije, bueno, me puse a leerlo. Por ahí empecé. Y sí, me llamó muchísimo la atención y como te digo, está muy relacionado con la salud mental, porque algo que la psicóloga no me dijo, pero sí, al leerlo en detalle vi que mi hijo tenía marcadores de depresión altos en ese informe y eso me tocó mucho. Y obviamente dije yo, ¿cómo es posible? Un niño iba a cumplir 8 años con depresión en un ambiente donde tenía amor, tenía una familia en armonía. Y decía yo, no es posible, o sea, ¿de dónde? Pero sí tenía altos marcadores y ahí es donde te das cuenta de que no solo tiene que pasarle algo al niño, sino que hay desbalances químicos en el cerebro donde le genera pues síntomas de depresión y tú no te das cuenta, como papá no te das cuenta. Bueno, empezamos con eso, con las terapias. Y en ese momento, pues, ese era mi único camino. O sea, la orientación que me daba el psicólogo a terapia. Claro. Él empezó a ir, no funcionaba. Él seguía enojado, Y un día sale de la terapia y tira a la puerta de la terapeuta, enojadísimo. Entonces yo entré, pues, con vergüenza a disculparme y le dije, mira, yo creo que esto no está funcionando. Y me dijo, yo también creo, me dijo la terapeuta. Y creo que tu hijo es muy difícil y que si a él no vas con un psiquiatra y no le das medicina, él no va a salir adelante en la escuela. Yo dije, ok, me fui con ese mensaje a la casa y dije, no. Claro, me puse a investigar sobre las medicinas, pero vi que había muchos efectos secundarios en su crecimiento. Sí. Y era muy pequeño para irnos por ese camino. ¿Qué edad tenía en ese momento? 8. 8 años. Entonces fue cuando yo decidí, pues voy a buscar qué es lo que está pasando realmente en su cuerpo y ver qué más puedo hacer. Wow. Oye, yo veo que el tema, por ejemplo, de las pantallas, los celulares, las aplicaciones, ¿cómo puede afectar los dispositivos electrónicos, la tecnología en un niño que tiene una inclinación o tendencia a un trastorno de déficit de atención o que lo tiene? Claro. Y en estos tiempos es tan difícil porque ellos quieren estar todo el tiempo con el celular. Es la forma más fácil de entretenerse que hay. Pero sí, una de las cosas que te sugieren muchísimo es que tenga control en el tema de tiempo de pantalla. Porque el tema de la calidad de descanso, la calidad de sueño que ellos tienen que tener, entonces cuando ellos están mucho en pantalla, su cerebro está trabajando todo el tiempo y más si lo hacen antes de ir a dormir. Entonces, no para. Es como una maquinita que no para. Van a descansar y su cerebro piensa y están hablando y no paran.
entonces no descansan. Sí, hay que tratar de limitarlo. Obviamente es difícil quitárselo del todo, pero sí limitar el tiempo, porque a ellos, más que a otros niños, les afecta muchísimo más. Mencionaste ahorita que la mente no descansa, no descansa. Si tuvieras, no sé, un minuto, por ejemplo, para explicarle al mundo lo que siente un niño o lo que piensa un niño que tiene TDAH, ¿cómo lo harías? ¿Cómo se siente vivir eso? Mi hijo me dice a veces, he buscado técnicas, digamos, sobre todo para relajarlo en la noche, porque él me dice, mi cerebro no para. Y le digo, duérmete. Y me dice, no, es que mi cerebro no para, mi cerebro está pensando. Mi cerebro me dice, él habla como que su cerebro le habla, ¿no? Entonces es como una maquinita que no para. Y si lo sobreestimulas con pantallas y con otras cosas, pues obviamente no va a parar. Hay que ayudarlo a apagarlo, a calmarse, Sí, ¿no? sí, Con sí, el sí. deporte, con muchas cosas. El deporte, claro. Claro, y la mente de ellos es tan brillante y tan amplia, pero cuando hay algo que no les interesa, él siempre me pregunta en la escuela, ¿y eso para qué me va a servir para la vida? O sea, ¿por qué tengo que estudiar esto si no me va a servir? Y hace muchas preguntas, realmente que yo a veces ni tengo respuesta. ¿Qué edad tiene ahorita? Ahora tiene 12. Tiene 12. Y te cuento, bueno, realmente ahora está brillando, los resultados han sido fabulosos de todo lo que hemos hecho. Pero sí, es una mente súper brillante que no para. Y son mentes que se necesitan realmente en el mundo porque inventan, hacen cosas extraordinarias que a uno ni siquiera se le ocurrirían. De repente me dice cosas que digo, wow. O sea, son mentes brillantes. Wow, me encanta. Qué increíble. Sí. A mí hay personas que me han dicho, oye, Spen, tú tienes eso, yo creo. No lo sé. Y con la parte de déficit de atención, o sea, yo sí reconozco que en mi mente todo el tiempo traigo muchas ideas y estoy pensando una cosa en la otra. Y a mí me pasa mucho que de repente, me pasa con Flor, me pasa de repente que me dicen, ¡Ey! ¡Ey! Y yo, ¿qué pasó? Te estamos hablando. Y yo, ¿ah, de verdad? Y no me doy cuenta que de repente una persona me estaba hablando, porque pues yo estaba en mi mente. Claro. Para mí eso es normal, pero me han dicho que eso no es normal. Claro, hay un tema del hiperfoco. Cuando a ti te interesa un tema, te hiperfocalizas en ese tema y te concentras tanto que tu mundo alrededor, tú estás en eso. Sí, sí, sí. Entonces, quizás eso es lo que sientas que te pase. Si el tema es tan interesante para ti, te hiperfocalizas. Y eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque cuando se hiperfocalizan en algo, lo hacen extremadamente bien. Pero también falta la conexión externa, o la pierden. Claro. ¿Pueden los adultos tener también trastorno de déficit de atención, no solo los niños? Claro que sí. No, claro que sí, es lo que te mencionaba. Para mí fue tan importante descubrir esto que le estaba pasando a mi hijo porque sí, lo vi en personas cercanas y como te digo, diagnosticados en edad adulta y la verdad que al no ser tratados como niños, se les hizo, como te digo, una bola de nieve con muchos problemas emocionales y de salud mental en su edad adulta que le afectaron definitivamente su vida, la autoestima sobre todo, depresiones y muchas cosas. Entonces, claro que sí, esto sigue a la edad adulta. Pero si tú lo tratas de niño, se puede manejar de una manera más óptima porque, claro, están en crecimiento, entonces su cerebro está en crecimiento. Si tu cuerpo está en estado óptimo, entonces los neurotransmisores de tu cerebro entonces empiezan a funcionar de manera óptima, que es el punto más importante, ¿no? Acá, darse cuenta para poder ayudar a tu hijo en una edad temprana y que no se genere un problema en la edad adulta. Para mí fue sumamente importante entender que no era un trastorno de disciplina, que no era una cosa, o sea, el tema de hiperactividad, el tema de desenfoque, el tema de eso son nada más síntomas. Sí. Síntomas que les ponen un nombre y te le dicen, ok, es déficit de atención, pero ¿por qué están generando los niños ese síntoma? Y lo que hacen, simple y sencillamente lo llevas a un psiquiatra, lo más fácil, ¿no? Le das una medicina y entonces te le dan un estimulante y el niño empieza a poner atención. Está dopado, pero, ¿no? ¿Por qué está generando ese síntoma? Y yo me di cuenta de muchas cosas al estudiar a mi hijo. Fuimos más allá. Y es interesantísimo saber que al regularle su microbiota, que al conocerle su genética, porque el déficit de atención es un desorden, le llaman, y realmente a mí me da risa esa palabra porque realmente lo que yo encontré en mi hijo al estudiarlo internamente fue un desorden. Claro. Había muchos desbalances en todo su sistema. Cuando logramos tener un balance y que su cuerpo trabajara de manera óptima,
el cerebro empezó a responder increíblemente y él Wow. empezó a tener reacciones totalmente diferentes, sobre todo con su desregulación emocional. Él empezó a manejar mejor ¿En serio? sus emociones. ¿Cuáles serían los principales cambios que tendría que hacer en los hábitos de los niños un papá para ayudar a su hijo con su trastorno de déficit de atención? Fíjate que nosotros, como yo estaba sin información y empecé a investigar, empezamos a tocar puertas. No hubo un lugar específico que me dijera a mí, tienes que irte por este camino, ¿no? Yo empecé a probar cosas, hubieron cosas que me funcionaron, hubieron cosas que no. Hubieron cosas que me dan tanta alegría porque miraba mejoría, hubieron regresiones, pero seguí wow. adelante. Hicimos terapias, por ejemplo, para los neurotransmisores en su cerebro, hicimos terapias de neurofeedback, hicimos terapias conductuales, hicimos terapias también en el tema que es sumamente interesante, de balance en el cerebro, reflejos primitivos, son muchas cosas, pero me di cuenta que estas terapias no son tan efectivas si tu cuerpo no está en un estado óptimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar por investigar cómo está su microbiota, su intestino. La genética es sumamente importante estudiarla. Yo no entendía por qué me decía la doctora, estudiémosle la genética. Yo dije, bueno, la genética no cambia, va a ser así. Pero sí es interesante porque así te das cuenta que hay genes que, por ejemplo, hacen que los neurotransmisores dopamina, serotonina no funcionen bien, que no haya una conexión. Entonces tú te das cuenta, mi hijo tiene este gen, no le funciona bien con ese neurotransmisor, hay que ayudarlo con algún suplemento que lo ayude a mejorar esta situación. Entonces, al entender la genética, tú sabes cómo ayudarlo. Y al entender su microbiota o al entender el desbalance de microorganismos que él pueda tener en el sistema o si tiene un sobrecrecimiento de bacterias o de hongos en su intestino, si tiene intestino permeable, como tú sabes, y ahora es tan común que dicen que el intestino es tu segundo cerebro, ¿no? Al haber este desbalance en el intestino, tú te das cuenta de que al curar esto, él empieza a funcionar mejor. Entonces, todos esos análisis se le hicieron a él. ¿Sí fue notable? O sea... Increíble. ¿Sí? Increíble. Por ejemplo, para todo lo que mencionas de la microbiota intestinal y todo eso, pues es solo un cambio en la alimentación, ¿no? Básicamente empiezas por hacerle un análisis de sensibilidades alimenticias para darte cuenta si tienen un intestino permeable. Okay. Ellos tienden mucho a tener intestino permeable y ahí también la genética me decía que él tenía una barrera delgada en su intestino. Sí. La genética me lo dijo eso, entonces tenía más tendencia a que tuviera permeabilidad el intestino. Que de alguna forma es evolución, ¿no? O sea, mientras más permeabilidad en teoría es porque está más evolucionada la persona y su intestino es más eficiente para absorber nutrientes, ¿no? En ese caso sí, pero intestino permeable significa, le dicen leaky gut, o sea, que está saliendo algo que no debe de estar saliendo a tu sistema, a tu sangre, y debes quedarse en el intestino, como que tiene ciertos, como un colador, ¿no? Tiene ciertos huequitos. Y eso se genera cuando tienen sensibilidad alimenticia. Al tú quitar el alimento que le está causando una sensibilidad a su cuerpo, el intestino sella. Y entonces deja de ser permeable. Es como una pequeña alergia a algo. Es diferente sensibilidad a alergia, pero sí tiene más o menos una reacción no deseada. Correcto. De algún tipo de alimento, ¿no? Entonces, claro, nosotros estuvimos, por ejemplo, que me costó muchísimo porque a él le encanta el huevo, por ejemplo. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son los alimentos que en este caso pueden incrementar la propensión al TDA? Por ejemplo, que causan inflamación en su cuerpo, porque si el niño está inflamado o cualquier persona está inflamada, su cuerpo no va a reaccionar igual. Lo primero que hicimos fue quitarle gluten, lácteos. El gluten es muy común, ¿verdad? Muy común para inflamar. Al igual al estudiarle la genética nos dimos cuenta que él tiene una sensibilidad no celíaca, o sea, no es una sensibilidad que le va a causar que él se muera pero sí le causa inflamación. En la genética me lo decía. Entonces, se lo quitamos, gluten, lácteos, obviamente azúcares, obviamente comida procesada, colorantes. Hicimos un cambio drástico en todo lo que teníamos en nuestra cocina y empezamos a cambiar y nos benefició a toda la familia, obviamente. Por supuesto. Pero en él el cambio fue increíble. Wow. Costó, porque es un niño, pero sí, él obedecía. Pero cuesta menos, ¿no?
cuesta menos. Cuesta menos que seguirlo viendo igual, ¿no? Que seguirlo viendo... Claro, claro. El esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. Y qué increíble. O sea, si quiero tener un segundo y toda la audiencia, yo estoy fascinado con lo que estoy escuchando. Tienes, wow, Telma hermosa, de verdad que me vuela la cabeza todo lo que dices. Gracias por todo este valor tan hermoso. Y sí quiero recalcar cómo la alimentación es tan importante. Definitivamente. Somos lo que comemos. Total. Somos lo que comemos. Y no nos damos cuenta, pero muchas veces nuestra conducta, nuestra personalidad, está muy ligada a lo que comemos. Totalmente. Y es increíble. Hay personas que son más sensibles. En este caso, pues una persona con TEA tal vez es más sensible. Y tal vez es mucho más sensible a lo que sucede cuando ingiere ciertos tipos o ciertos alimentos, me explico, que otra. Pero qué importante es ser conscientes de todo lo que ingerimos, de todo lo que pues metemos a nuestro cuerpo de alguna forma, me explico. Y para mí sí es simplemente importante recalcar eso. No cuidar la alimentación simplemente es no cuidar la salud. Totalmente. Pero no solamente física, sino mental también. Y claro, eso es muy importante. Claro, es interesante. Tú el otro día mencionaste que habías dejado de comer azúcar. Sí. ¿Cómo sentiste en tu tema de concentración y tu enfoque? No. Yo te voy a decir, yo soy, digo, yo no sé si tengo algo de esto, la verdad, no lo sé, probablemente. Yo con muchas de las cosas con las que tú mencionaste, yo me relaciono con ellas. A mí me pasa mucho que lo que te decía, me hablan y por ejemplo, digo, aquí está Julián que me conoce muy bien, de repente empiezo a hacer una cosa y se me olvida lo que estoy haciendo. O sea, de repente me pasa que voy, no sé, estoy en la casa, voy a mi cuarto por algo y regreso y me dice Flor, mi amor, ibas por tal cosa. Y yo, sí es cierto, porque yo llegué, digamos, al cuarto, llegué al baño, vi otra cosa y me distraje. Claro. Y entonces hice otra cosa y ya cuando regreso se me olvidó a lo que iba. Y no lo hice. Lo hace, no sé, me acuerdo de, por ejemplo, ayer o antier, se acerca Julián conmigo y me pregunta algo. Le dije, sí, déjalo checo. Tomo el celular para checarlo y veo que me envían un mensaje de algo. Y ya me quedé en ese mensaje. Y se me fue. Y luego me dice Julián, oye, me vas a decir tal cosa. Y yo, ¿cómo? No, perdón. O sea, me pasa todo el tiempo. Claro. Me pasa todo el tiempo. O sea, yo vivo eso constantemente. Y a mí antes me pasaba que eso me generaba un problema con las personas, porque muchas veces las personas lo tomaban como o una falta de respeto, o una grosería, o pensaban que era algo intencional, pero pues algo que yo no me doy cuenta. Flor está muy acostumbrada. Coral, por ejemplo, que es de mis mejores amigas, de repente, pues, tenemos más de 10 años de amistad. Ella también me conoce muy bien y me dice, friend, estás en Zoom con Dios, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Me dijo, ya te fuiste, estás en Zoom con Dios. Entonces, eso me... todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, algo, o sea, me relaciono mucho con esto, pero sí quiero decirte, Telma, desde que yo dejé de comer azúcar, mi vida cambió muchísimo. O sea, la claridad mental que yo he empezado a tener, y yo sí me doy cuenta cómo lo que ceno influye muchísimo en mi claridad mental al siguiente día. O sea, yo si hoy me siento con claridad mental, sé que tiene que ver, o si me falta claridad mental o me siento cansado, lo que sea, sé que tiene que ver con lo que yo cené, o lo que no cené, o lo que comí. Claro. Entonces yo he preferido no cenar, por ejemplo. He preferido cuidar mucho mi alimentación. Casi no consumo carbohidratos, o sea, no consumo nada. Me he sentido bien. Sí consumo fibra, pero principalmente proteínas y grasas, y me he sentido bien. Muy bien, la verdad. Y cero azúcar, así, cero. Soy enemigo del azúcar. Me ha costado con mis hijos porque pues cuando están con su mamá, ella tiene hábitos muy distintos a los míos. Entonces, obviamente, me ha costado mucho trabajo eso. Pero en mi caso ha sido totalmente evidente. ¿Qué otra cosa le falta a un papá de saber para buscar de alguna forma maximizar el bienestar en sus hijos? Porque digo, esto aplica incluso aunque el hijo, por ejemplo, lo que me platicas de la alimentación, pues aunque mi hijo no tenga TDA, sé que hay un impacto radical, ¿no? En lo que mencionas, en la microbiota, en lo que existe en el intestino, y pues yo quiero que mis hijos tengan un buen futuro. ¿Qué otra cosa tenemos que saber como padres para tener hijos en el camino correcto? Fíjate que sí, claro, obviamente esto influye beneficiosamente para cualquiera, no solo para los niños con déficit de atención. Sin embargo, los niños con déficit de atención tienen
que yo lo estudié, pues cuando vi el tema de la genética también, era súper interesante saber que ellos no metilan bien. Eso significa que no desintoxican bien. O sea, si tú te metes un tóxico o algo, de repente se te va por tu orina, pero el niño con déficit de atención se le queda más tiempo en su sistema y le afecta más su cerebro. Entonces, todas esas cosas es interesante saberlas porque tienes que apoyarle en la desintoxicación para que él pueda desintoxicar más rápido. Entonces, ¿qué más tiene que saber un padre? Tiene que saber que hay que analizar el cuerpo, cómo funciona el cuerpo de su hijo, porque todo lo que hay internamente, lo que el hijo está manifestando, son síntomas de algo que su cuerpo le está queriendo decir. No es porque él se quiere portar mal, no es porque él no quiere poner atención, no es porque él se te quiere tirar encima porque no controla un impulso, es porque él no se puede controlar, porque su cuerpo no lo deja controlarse. Entonces, si tú entiendes bien a tu hijo desde adentro, tú te vas a dar cuenta de que no es culpa de él. Uno pasa por un tema de culpa y esto, porque al principio nosotros lo castigábamos, o sea, él era mal portado y no hacía tareas, agarraba la tarea, la tiraba al piso y se enojaba, y bueno, y venía el regaño y el enojo y el pleito, y entonces en la casa había mucha tensión por su forma de ser, ¿no? Pero después te das cuenta de que no es él, es su cerebro. Entonces, cuando estudias su interior, vas como armando un rompecabezas y dices, wow, esto es increíble, o sea, la naturaleza es sabia y es increíble. Y cuando tú vas sanando poco a poco, toma un tiempo, no es nada mágico ni de la noche a la mañana, y mucha paciencia. Porque de repente ves regresiones, como te digo, y tú dices, no está funcionando, pero sigue. Y esto va a ayudar. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Quitarle las cosas que le están haciendo daño, todo lo que hablamos, y agregarle lo que él necesita, quitarle lo que no necesita y agregar lo que necesita. Por ejemplo, toda la suplementación que te digo que hay que apoyarle cuando tú te das cuenta que no genera los neurotransmisores que debe generar o no tiene la desintoxicación que debe tener, entonces tú le ayudas con suplementación para que eso funcione óptimamente. ¿Qué suplementos recomendarías tú para que los niños redujeran el riesgo de tener Fíjate que eso es depende de cada niño es diferente y obviamente yo no estoy en el tema de salud, pero lo que sí he leído muchísimo y he aprendido muchísimo con los doctores que yo he trabajado, el magnesio es sumamente importante para relajarlos, el omega y multivitamínicos, pero como te digo, es súper individualizado y te voy a contar una anécdota que nos pasó ahorita con el tema del omega. Obviamente el omega, todo el mundo sabe que hay que tomar omega, que es buenísimo, y los niños con déficit de atención necesitan el omega, y entonces, bueno, yo estoy con mi doctora funcional, pediatra funcional, y ella me dice, bueno, que el niño siga tomando su omega, todo esto. Él tiene mucho tiempo de estar tomando suplementos y le ha funcionado muy bien. Ahorita que fuimos de viaje a Turquía, mi esposo quedó solo con los niños y me dice, bueno, déjame un listado de los suplementos que el niño toma. Y le digo, ¿sabes qué? Vienen los exámenes de seguimiento de él en sangre y no le vamos a dar suplementos ahorita, vamos a dejarlo descansar para que la sangre esté limpia y podamos hacerle los exámenes. Entonces me dice, ok, no le doy nada, no le des nada. Estuvo todo el tiempo que estuvimos de viaje sin suplementos. Y me decía mi esposo, wow, se está portando súper bien, está haciendo las tareas solo, yo no sé si son los suplementos o es que no está la mamá. Yo le decía, veamos. Entonces, cuando yo regreso, yo lo veo que está, o sea, venía a dormir, iba a dormir, o sea, súper obediente. Cuando obviamente él siempre ha tenido su carácter y siempre trata como de, no, ahorita no, y... Sí, no, además ya está en la edad, ¿no? Dije yo, me voy a ir de viaje más seguido. Y seguí así. Le hicieron sus exámenes de sangre, entonces cuando ya le toman sus muestras, vengo yo y digo, ok, sigamos, ahora ya estoy acá, volvamos con los suplementos. Empiezo a darle los suplementos otra vez, omega, entre ellos. Y como a los 2 días empiezo otra vez con el tema de, no me voy a la cama todavía, es temprano, y ese tema, ¿no? Y me decía mi esposo, ya regresó la mamá. Yo decía, no es eso. Tiene que haber algo. Yo decía, el magnesio, tiene que haber algo. Me puse a investigar, pero no daba en qué. A la semana tenemos la cita con la doctora y me dice, bueno, miremos los resultados. Había un componente, creo que se llama serine, que estaba elevado en él. Yo le comenté a ella, fíjate que pasó esto, no sé si es la suplementación, y me dice, ve a ver qué tiene el omega. Y yo había comprado como el mejor omega que yo consideraba, ¿no? Y entonces le doy vuelta y tenía serine,
100 miligramos. Y ahora el otro suplemento. Mira si tiene Ceribes. Sí tiene 100 miligramos. Le estaba dando 200 miligramos sin saberlo, pero en su sangre estaba elevado. Claro, si tú te metes a investigar qué pasa con eso, eso le toca la parte conductual y es increíble. O sea, me dice, hay que quitarle eso inmediatamente, lo tiene elevado y le estamos dando más. Él se está portando así porque hay un desbalance ahí. Increíble, le quitamos esto y obviamente ella le puso un omega sin eso y modificó sus suplementos y él empezó otra vez a ser el niño tranquilo y al niño que obedecía. Pero es lo que te digo, no hay un suplemento específico. Normalmente sí recomiendan omega, magnesio, pero es interesante hacerle al niño sus análisis para saber qué deficiencias tiene y darle lo que a él específicamente le... Y leer el botecito conviene. Y evitar serine. Bueno, si lo tienen elevado, si no, no. Si lo tienen elevado. Sí, wow. Es interesante. Es increíble. Y quiero decirte, Telma hermosa, te admiro mucho. De verdad, cuánta admiración tengo hacia ti. De verdad, eres una mujer maravillosa. Gracias. Y yo veo que muchos papás simplemente es, mi hijo tiene eso. Bueno. Otros son, mi hijo tiene eso. Pues vamos al doctor. Pero tú te has metido a investigar. Te has preparado, has revisado. No te quedas con lo primero que te dicen y vas más allá y te pones realmente a ver más. De verdad que te admiro mucho por eso. Y pues bueno, no por nada hiciste ese libro, ¿no? Ayúdalo a brillar. Se me hace algo súper bonito, un enfoque integral para que tu hijo alcance su potencial basado en la experiencia de una madre. Me encanta, Telma hermosa. ¿Por qué nos platicas un poquito de tu libro? Que justamente está diseñado para ayudar, ¿no? a los padres con hijos con este trastorno de déficit de atención. Claro. Mira, el libro nace porque cuando yo empiezo a investigar, y como te digo, como dice mi esposo, que soy metida a rollos. Empiezo a investigar y empiezo a analizar todo esto y hacemos cambios en él y tantas terapias, tantas cosas. Fue un proceso, obviamente, largo y de mucha paciencia. Entonces, de repente el niño empieza a mejorar en muchas cosas. Con decirte que no me quería ni hacer tareas y de repente empezó a hacer honor roll, ya quedaba en cuadro de honor, o sea, hacía sus cosas solo. Un cambio increíble. Y en el control de impulso, la gente lo notaba. Y en su disregulación emocional, sobre todo, ya un niño más tranquilo, ya no enojado, todo muy bien. Entonces la gente me decía, wow, qué bien está el niño, ¿qué has hecho? O sea, le estás dando medicina, lo estás llevando al doctor. Y decía, no, simple y sencillamente he hecho estos cambios. Y me decía, entonces la gente me decía, ayúdame, mi sobrino. Me decía otra amiga, sabes que mi amiga tiene 2 hijos así, le puedes ayudar. Y así. Entonces la gente me llamaban por teléfono y me decía, me contaron que hiciste esto, mira, mi hijo está así, ayúdame, ¿qué hiciste? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Yo dije, wow, es tan interesante que la gente pide tanta ayuda y hay tantos niños, tantos niños, y más ahora con la calidad de la alimentación que tenemos, que es tan fácil meterse cosas malas y los niños se inflaman y empiezan a tener síntomas que a veces quizás ni tengan déficit de atención, pero van a tener los síntomas porque están inflamados. Entonces de ahí nace la idea. Cuando me decían, ayúdame por acá, ayúdame por allá, mi esposo me decía a veces, estaba dando consulta y yo no soy doctora, pero simplemente estaba contando lo que yo hacía. Y dije, ok, voy a hacer un libro contando mi historia. O sea, cada niño es diferente. Obviamente lo que le funcionó a mi hijo quizás no funcione en otros niños, pero sí plasmar en el libro lo que a mí me hubiese gustado saber cuando yo empecé ese día que me dieron el diagnóstico, que no sabía ni por dónde empezar, que me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y recursos, y sobre todo tiempo en la sanación de mi hijo, que eso es valioso. Claro. Porque mientras más temprano lo trabajas es mucho mejor. Por supuesto. Entonces, de ahí nace la idea del libro, ¿no? Para tratar de compartir y ayudar a los demás a que tengan una historia que quizás les pueda servir. Me encanta, Telma hermosa. Muchísimas gracias. Telma hermosa, de verdad, gracias. Es un súper libro, familia. Se los recomiendo muchísimo. Lo pueden encontrar en Amazon, tal cual. Lo pueden encontrar. Búsquenlo, cómprenlo. Si tienes un hijo y sientes que de repente es hiperactivo, que se porta mal, o que tiene una personalidad muy distinta, probablemente tiene
trastorno de déficit de atención. Si escuchaste este podcast, yo creo que ya identificaste un par de cosas. Y si es así, de verdad, compra este libro, te va a poder ayudar muchísimo. Telma hermosa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Porque seguramente compartes información valiosa también ahí. Sí, estoy como Ayúdalo a Brillar. Y ahí me pueden encontrar, ahí comparto información. Me gustó el nombre Ayúdalo a Brillar porque nosotros como padres somos los que ayudamos a nuestros hijos a brillar, ¿no? Es nuestra responsabilidad y de nosotros depende el futuro de ellos y lo que vaya a pasar en la vida de ellos. Somos los que tomamos las decisiones por ellos en este momento cuando están pequeños. Así que hay que ayudarlos a brillar. Me encanta. Y dijiste algo bien importante. Sobre todo, hay que actuar, sobre todo cuando el niño es pequeño. O sea, mientras más rápido podamos actuar, va a ser mejor para el niño. Claro. Y tal vez la decisión de hacerlo o no hacerlo es una pequeña decisión. La decisión de informarme más o no hacerlo, es una pequeña decisión. Pero esa pequeña decisión puede significar el futuro de un ser humano. Y que nosotros como padres, pues obviamente está en nuestras manos. Tenemos que actuar con mucha intencionalidad y con mucha conciencia para apoyar a nuestros hijos. Totalmente. ¿Cómo lidiar con el sistema escolar? Porque me imagino que te enfrentaste con muchos retos. Obviamente las escuelas, tú bien lo mencionaste, no están hechas para niños con síndrome de trastorno de déficit de atención. No están de alguna forma hechas para ayudar a niños pues, que tengan algunas diferencias, ¿me explico? Claro. ¿Cómo lidias con el sistema educativo? ¿Cómo lidias con la parte formativa de tu hijo si tiene este trastorno? Es difícil porque, claro, el contexto, como tú dices, es cuadrado, ¿no? Ellos son niños más de estar en el exterior, de aprender haciendo y tienen que acoplarse porque no hay flexibilidad en ese sistema. Aquí en Estados Unidos te ayudan con un 504, le dicen que ellos te dan apoyo si tú llegas con un diagnóstico y le dan más tiempo al niño para que termine sus exámenes, le dan quizá un poquito más de tiempo para que haga sus tareas y ciertos apoyos que le ayudan, pero en general, pues todo lo que ellos ven y aprenden es para un niño neurotípico, ¿no? Y a ellos muchas veces les aburre. Y eso sí es mi hijo, una anécdota rapidita. Yo miraba que en la clase en matemáticas pues le va muy bien y todo, pero no le gusta escribir, los ensayos, no le gusta escribir. Y se bloqueaba y decía no, y no quería escribir. Y yo sabía que lo podía hacer, pero no lo quería hacer. Entonces un día yo le digo a mi esposa, hay que ponerle un tutor para que aprenda a escribir. Y me dice, mami, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un libro. Y yo me quedo como y me lo enseña. Ya iba por el 3er capítulo, una historia de un portal de un niño que va a otra dimensión. Y bueno, una historia de un niño, ¿no? En su mente. Pero estaba muy bien escrito. Yo digo, realmente sí puede escribir, claro, pero no le gusta escribir los temas que le dan en la escuela. Por supuesto. Entonces, ellos tienen una imaginación muy grande, pero acoplarse al sistema se les hace un poco difícil. Pero sí, hay que apoyarlos. Por supuesto, me encanta. Pues un mensaje final que nos quieras compartir a todas las personas que están escuchando este podcast. Familia, de verdad, qué podcast tan valioso, me encanta. ¿Qué nos quisieras decir, tan hermoso? Bueno, Spen, yo a los papás les digo que observen a sus hijos. O sea, por muy pequeño que sea, algo que ustedes miren que no está bien, obsérvenlo, porque mucha gente da por sentado de que el niño está bien o que simple y sencillamente es un perezoso que no quiere hacer las cosas, o la gente dice, que es mal educado. Pero muchas veces hay que observarlos porque muchas veces no son ellos. Es un síntoma de algo que está mal funcionando internamente y que el niño te está diciendo a gritos que lo ayudes. Y el mejor recurso que tiene un niño, es un padre comprometido. Así que ayudémoslos, observémoslos, porque ellos pueden brillar siempre y cuando nosotros tomemos las mejores decisiones en la salud de ellos. Me quedo con eso. El mejor recurso que tiene un niño es un padre comprometido. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Tienes toda la razón, Telma hermosa. De verdad, gracias por eso que nos compartes. Familia, compren el libro en Amazon, por favor. Y ya sabes, si este episodio te agregó valor, te gustó, te hizo aprender algo valioso, compártelo. Si conoces a algún papá o tienes algún sobrino, algún familiar o algún amigo que probablemente sepas que tenga trastorno de déficit de atención, compártele este episodio. Le va a ayudar muchísimo. Le va a dar mucha claridad de un experto en el tema. Así que, ya sabes, si te gustó el episodio, también, por favor, califícanos en Spotify, ponle 5 estrellitas, escribe una reseña. Nos vas a ayudar muchísimo. Y si lo ves por YouTube, entonces suscríbete al canal y agrega la campanita de notificaciones. Telma hermosa, muchas gracias. Gracias, Ben. Qué alegría haberte tenido aquí. Familia, esto Igualmente. fue Imparables Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias.